Leemos entonces Hechos, capítulo 28, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Dice: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Oremos, hermanos. Padre, henos aquí delante de ti, Señor. Hay tanta necesidad, Señor, en nuestras almas. Hay tanta, Señor, tanto deseo. Carecemos de tantas cosas, pero principalmente de una mayor demostración de tu gracia, de una mayor revelación de tu majestad, de tu gloria en nuestras vidas. Señor, vacíanos de este mundo y llénanos de ti. Oh, haznos menguar para que tú crezcas en nuestra vida. Queremos ser más como Cristo y menos como el mundo. Para esto, Señor, precisamos de tu auxilio. Necesitamos de una intervención divina en nuestros corazones. Hay tanta terquedad en nuestra alma, tanta porfiadez. Somos tan llevados a nuestra idea, Señor. Haznos caminar en tus caminos. Danos pies con los cuales andar en tus veredas. Danos manos que sean útiles, Señor, a tu servicio. Y danos ojos con que veamos tu verdad y corazones sensibles para que apreciemos esa verdad. Danos, Señor, el temor de Jehová a todos los que estamos en este local. Ayúdanos, Señor, a que podamos contemplar a Cristo, a su evangelio, y para que seamos más parecidos a Él. Moldéanos, Señor, como aquel alfarero moldea el barro. Así haz de nosotros, Señor, una vasija útil en tus manos, Señor. Todo esto lo pedimos únicamente por los méritos de Cristo, nuestro dulce Salvador, y para su gloria y honra. Amén. Amén. El tema de hoy, hermanos, lleva por título: Pablo llega a Roma. En el versículo 11 quiero que dirija su mirada. Dice: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Para los que no saben, Pablo con toda la tripulación habían llegado naufragando a la isla de Malta. Dicha isla, ellos habían sido atendidos con diferentes atenciones, es decir, con mucha cortesía de parte de un hombre llamado Publio. Incluso de los naturales de dicho lugar les habían atendido con amor, les habían atendido de alguna manera afectuosa, muy amable. Ahora, dice que estuvieron 3 meses allí. Esto implica, hermanos amados, de que hay momentos en nuestra vida en que tenemos que hacer un alto en el camino. Los momentos incluso de silencio en el ser humano son importantes. Si usted está siguiendo la lectura cronológico que estamos llevando de las Escrituras, estamos viendo de que parecía que la historia no tenía sentido de una mujer llamada Ruth, por ejemplo, uniéndose a un hombre llamado Boaz, o como se pronuncie. Parece no tener mayor sentido. Sin embargo, de allí van a ser aquel que va a ser el abuelo del rey David.
Hay momentos en nuestra vida en que pareciera que los silencios no tuvieran sentido, hermanos, pero hay que tenerlos. Debemos darnos tiempo para recobrar las fuerzas. Ellos estuvieron mucho tiempo en alta mar, estuvieron mucho tiempo naufragando, pasaron tormentas inimaginables y necesitan descansar. El problema en el día de hoy es que hay esta nueva cultura del excesivo descanso. ¿Ha escuchado esa venta de está cansado de cumplir horarios? ¿Cansado de no recibir suficiente salario o sueldo? ¿Cansado de hacer horas extras? No lo piense más, libérese. Sea su propio jefe. Invierta en esto o en aquello. O tenga su propio horario. Y muchos caen en ese tipo de pensamientos, ¿no? Hermanos, la Escritura es clara y enseña y dice: con el sudor de su frente se ganará el sustento. La Biblia dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo lo dedicarás a Él. Está implícitamente que hay que trabajar más y descansar menos, pero implícitamente también está descansar. Así ellos estaban descansando y recobrando las fuerzas, dado que habían experimentado unas tormentas, unas tempestades, y era necesario prepararse para un nuevo viaje. Recuerde que no era allí donde se iban a quedar. ¿Y qué podemos ver eso en cuanto a nuestra vida? Muchas veces Dios permite que vengan tormentas fuertes a nuestra vida, pero también permite momentos de sosiego, momentos de tranquilidad, momentos de reposo. Y a veces creemos que eso va a quedar para siempre. A veces tenemos esta sensación de que Dios nos proveyó de privilegios como tener una casa, un auto, no tener ciertas dificultades económicas o de salud, y nos acomodamos como que nunca fuéramos a pasar necesidades. No, mis hermanos, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y lo que ahora aquellos que están experimentando aflicciones, llegará el momento de paz. Y aquellos que están experimentando paz deben saber que va a venir el momento de aflicción. No podemos estar en esta tierra como siendo niños inocentes, como si la maldad no existiese y el enemigo estuviera durmiendo, como un gatito durmiente. La Biblia dice: el enemigo anda como un león rugiente, no como un gatito durmiente. Entonces, sí es cierto que recobramos las fuerzas, necesitamos descansar. Usted y yo necesitamos hacernos tiempo en nuestro día a día para estar en un descanso solemne con el Señor. No es solo descansar del trabajo, de nuestros deberes en la casa, del estudio, etcétera, sino también, hermanos, descansar del afán de la vida y acudir, perdónense la expresión, acurrucarnos en la presencia del Señor. Si había un momento especial y espectacular para un niño, era estar en los brazos de mamá o de papá. Si hay un momento especial para un pollito, es el estar ahí, en el regazo de las alas de la gallina. Y a veces que nosotros pareciéramos estar fuera, ¿no?, de esta protección, de este descanso que Él puede dar. Es el único verdadero descanso que hay. Hemos de sacar nuestro tiempo para recargar nuestras fuerzas, así como ellos, porque se siguen avecinando nuevas tormentas, nuevas aflicciones, nuevos conflictos. ¿Qué más dice este versículo 11? Dice: nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Ahora, ¿por qué Lucas, que es el autor de este libro, nos llama la atención y él resalta esta nave alejandrina? Bueno, porque las naves alejandrinas principalmente eran naves de carácter, escuche esto, imperial. Es decir, no era una nave cualquiera, barquera por allí, no. Era una nave imperial, no era simplemente de algunos pescadores, algunas personas que trabajaban con este tema, no. Esto tenía que ver directamente con el César, que en aquella época, escuche esto, era el emperador Nerón. Sin embargo, no nos da solamente este detalle, nos dice también que había invernado en la isla, la nave alejandrina, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Al investigar sobre esta enseña o insignia que viene en el original, Cástor y Pólux, escuche esto, para la mitología griega y el pensamiento de ellos en aquella época, eran los hijos gemelos de Zeus. Los hijos gemelos de Zeus. ¿Y cuál era la función de ellos? Según la leyenda, ¿no?, era que estos dos, Cástor y Pólux, se encargaban de proteger y cuidar a los marineros.
Así que en aquella época todo el que era marinero siempre se encomendaba a Cástor y Pólux, y esta nave había sido dedicada exclusivamente, particularmente a los ídolos. Nosotros diríamos en el día de hoy, pero es que las personas de antes eran tan necias, tan ignorantes. Sin embargo, hoy tenemos algo muy similar a esa especie de santos que guardan marineros. Hoy incluso los camioneros tienen una patrona que los guarda, supuestamente. Entonces tienen la patrona de los camioneros, la Santa Teresa de no sé dónde, la patrona de Chiquinquirá y la María Inmaculada Concepción, y podemos seguir. Así que no se trata de que los hombres son más inteligentes en esta época, que los de antes eran unos ignorantes que no entendían nada de la vida. No, hermanos, se trata de un problema del corazón. Nuestro corazón, decía Juan Calvino, es una fábrica de hacer ídolos. Es decir, constantemente está buscando a quien tener en alta estima, y no tiene en alta estima al que la Biblia enseña que hay que tener en alta estima, que es a Dios. Mire lo que dice, acompáñeme en su Biblia, por favor, Isaías, capítulo 45. Cuando iniciamos el servicio y leímos Isaías 40, y el mismo Señor decía: ¿a quién me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Pero ahora en el capítulo 45, versículo 20, dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. No tienen conocimiento. Escucha esto, no es que no tengan conocimiento de matemática, de aritmética, de filosofía, de historia. No. El conocimiento que ellos no tienen, hermanos, no es de cómo construir una casa, un edificio, o hacer un auto, o reparar un motor. El conocimiento que ellos no tienen es el conocimiento de Cristo Jesús y de su palabra. Porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque ellos están completamente envueltos en tinieblas. Ellos están bajo esclavitud del poder de Satanás. Ellos están muertos en delitos y pecados. Por eso no tienen ningún conocimiento acerca de Dios, porque el conocimiento que ellos afirman tener de Dios no es conforme a las Escrituras. Así que dicho conocimiento es una invención de ellos mismos. Cuando una persona viene y dice: es que yo creo en Dios a mi manera. Ok, tú tienes un ídolo. Tú no tienes a Dios. Tú crees en un ídolo, tú no crees en Dios. No podemos creer en Dios a nuestra manera, ni a nuestro modo de pensar, de imaginar. Debemos creer en Dios a la manera en que Él se describió. Ya Él se describió en su santa palabra. Él ya se ha descrito: soy así, esto me agrada, esto me deshonra. No podemos inventar la forma de adorar a Dios. Y el ser humano está constantemente fabricando ídolos a los cuales encomendarse, escucha esto, o en los cuales poner su confianza. ¿En quiénes confiaban los marineros? En Cástor y Pólux. Tanto que era una insignia para ellos. A esa gente de antes era necia, pastor, los de hoy no. Hoy también hay insignias. Usted va a ver la cantidad de ídolos, de una imagen de una supuesta virgen, de una imagen de una cruz y alguien ahí colgando, porque ese no es Jesús. Usted va a ver estas cosas, hermanos, porque el corazón del ser humano está constantemente fabricando ídolos, y lo que hacen es deshonrar al Señor. Lo primero que dice en el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, muchas veces encontramos de que ahora va a haber paz porque ya me encomendé a, qué sé yo, dirían los marineros, ya me siento protegido, ya estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya invoqué el nombre de Pólux y Cástor. Ya estoy tranquilo, todo va a salir bien. Pastor, pero esos son los que no son cristianos. Los cristianos no hacemos eso. Nosotros no tenemos una especie de ídolos y de amuletos pero a veces sí. En nuestras oraciones hacemos o decimos cosas que no son conforme a la Escritura, y nos comportamos igual que ellos, que no tienen conocimiento. Entonces hay personas que cuando oran invocan la sangre de Cristo de una manera incorrecta. Les decimos, pasa algo y ¡ay, la sangre de Cristo! Como si la sangre de Cristo otorgara alguna protección especial, y no hay ningún versículo en la Biblia que afirme tal cosa. Y cuando oramos hacemos esto. Nos cubrimos con, Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con, y parecemos
perdónese la expresión, como el loro o el papagayo que repite. Y si tenemos un sueño desagradable, la sangre de Cristo. ¿No es así? O eso me pasó solo a mí. No, hermanos, tenemos esa especie de amuletos que no tienen ningún sustento bíblico para hacerlo. No hay un fundamento bíblico para invocar la sangre de Cristo. Escuche esto, como protección. No, la Biblia enseña todo lo contrario. La sangre, mire, por favor, vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de nuestro Señor ha sido derramada para el perdón y la limpieza de nuestros pecados. ¿No es lo que el Señor dijo cuando compartía la última cena? Esta es que mi sangre, que por muchos es derramada para el perdón, o la palabra remisión de pecados. No, hermanos, la sangre no puede ser tomada como una especie de amuleto de protección, porque es para qué? El perdón de nuestros pecados, es para ser lavados de nuestras maldades, para ser limpiados de nuestra iniquidad. Hay himnos que cantamos así: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. No estamos haciendo una enseñanza exclusivamente acerca de la sangre de Cristo, pero usted tiene el desafío o el reto de, si piensa lo contrario, de buscar en la Biblia algún hermano en la fe, Pablo, Pedro, Juan, los primeros cristianos, que hayan invocado la sangre de Cristo para ser protegidos. Nadie lo hizo. Entonces tenemos esto como una especie de amuletos, hermanos. ¿Qué dice Isaías, capítulo 31? Versículo 1, y usted puede notar aquí aquellos que están teniendo esta cantidad de ídolos y que tienen su confianza en ellos. Isaías 31, 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ellos confían en caballos, tenemos un gran ejército. Ellos confían en los jinetes, tenemos los más entrenados y más espadachines más preparados. Ellos confían en la fuerza del hombre. Ellos confían en Castor y Pollux. Ellos confían en mira la cantidad de bucetas que hay, que usted le mira la parte de atrás y tienen ahí una imagen de un ídolo. Son las bucetas. Ellos confían en eso. Es más, usted va a ver que anualmente ellos hacen una tremenda caravana celebrándolo a esos ídolos, y ellos van pitando. No es una cosa, es algo, mejor dicho, estrepitoso. El estruendo es una locura, celebrando a aquella que les ha protegido y a aquellos que murieron en carretera. Pues de todas maneras, lamentar las pérdidas. Ellos confían en ese tipo de cosas, hermanos. Sin embargo, si nuestra confianza está en los ídolos de esta tierra, si nuestra confianza está en la fuerza, en la inteligencia, en nuestra salud, si nuestra confianza, hermanos, está en los hombres o en la riqueza, títulos o poder que hayamos adquirido, estamos perdidos. Nuestra confianza debe estar exclusivamente en Cristo Jesús. Si algo protegió a la tripulación con la que venía Pablo, no fueron ni Castor ni Pollux. Fue el Señor que le dijo a Pablo: ninguno se perdería en la nave. Pablo confiaba en eso. Pablo exhortaba a que tuvieran esa confianza. Mire lo que dice, por ejemplo, en Salmo capítulo 20. Ese texto es una verdadera bendición. Salmo capítulo 20, versículo 7. Dice el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros hemos de confiar en nuestro Dios. Nosotros hemos de confiar en el Señor. Salmo capítulo 20, versículo 7 nos demuestra que cuando confiamos en carruajes, caballos, en la fuerza humana, estamos perdidos. Hermano, no importa
la nave en la que vayamos, si el Señor va con nosotros y nuestra confianza va en Él, llegaremos a buen puerto. Pero ahora, ¿cuál es la nave en la que queremos subir o la que queremos abordar? Queremos estar en la nave que pasa por muchas aflicciones, que pasa por muchas tempestades y dificultades, pero al final somos salvos. O estamos en aquella nave que pasa por aguas tranquilas, que va por todo viento en popa, pero al final lleva a la destrucción. ¿En cuál nave vamos? Eso depende de en dónde está nuestra confianza. Muchos confían en caballos, en carros. Nosotros en el Señor confiaremos. De Él tendremos memoria, en Él pensaremos, a Él recordaremos, a Él acudiremos. No dice más, hay más textos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Jehová mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza. O sea, el salmista siempre apunta a confiar en el Señor. No podemos confiar en la cultura va a educar a nuestros hijos. No podemos confiar en la psicología nos va a decir qué debemos hacer, cómo tratar las situaciones. En la política, ¿confiamos en la política, hermanos? ¿No yace allí las mayores evidencias de corrupción a nivel mundial? ¿Qué vamos a confiar en las modas? No, hermanos, nosotros hemos de confiar en el nombre de nuestro Dios y en su santa palabra. Vayamos nuevamente a nuestro texto de estudio, Hechos 28, y vamos a leer versículo 12 en adelante. Dice: y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. 14. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Pausa en ese momento. ¿Qué vemos ahora? Ellos pasaron por un lugar llamado Siracusa. Dicho lugar era una ciudad importante, era una ciudad famosa en el mundo antiguo. Es más, era la capital de Cilicia. Según la tradición, o según algunos historiadores, ahí en Siracusa, que estuvieron 3 días, Pablo estableció allí una iglesia en esa estadía. Es decir, estuvo proclamando el Evangelio. La Biblia omite este tipo de información, pero a nivel de tradición, la iglesia cree o piensa esto. Después dice que pasaron por Regio, que era una especie de muelle a nivel continental en la parte sur de Italia. Y después llegaron a Puteoli. Y como no queremos centrarnos directamente en todo este tipo de situaciones, queremos ver qué podemos extraer. Pues el versículo 14 dice que allí en Puteoli, dice, hallaron hermanos. Puteoli queda cerca de lo que hoy se conoce Nápoles, en Italia. ¿Qué es lo que nos dice aquí? De alguna forma, ya en Roma, hermanos, habían cristianos. Escuche, Pablo no había ido ni una sola vez a Italia. Esta era su primera vez que iba a llegar a Roma. ¿De dónde entonces pudieron surgir cristianos? Es más, ya Pablo había enviado una carta a los romanos, a los cristianos en Roma. Bueno, algunos eruditos piensan que en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo es derramado, que vienen judíos de todas partes del mundo hasta Jerusalén. Cuando pasa el derramamiento del Espíritu Santo, que hablan en nuevas lenguas y empiezan a proclamar el Evangelio y las grandezas de Dios en otros idiomas, muchos judíos que vivían en Roma, que estaban allí, al escuchar este Evangelio, se convirtieron y al retornar a sus lugares, que en este caso sería en Roma, pudieron empezar a proclamar la verdad de Cristo. Y ahora habían cristianos allí en Italia, aquí principalmente en Puteoli. ¿Qué podemos notar aquí? Ellos estuvieron 7 días, dice el texto. ¿Estás escuchando eso, hermano? A veces nosotros no podemos estar ni siquiera 2 horas juntos. Ellos estuvieron, dice el texto, 7 días. Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. No se quedaron con ellos para contar chismes. No se quedaron con ellos para echar cuento mientras tomaban tintos. No, hermanos, ellos se quedaron en Puteoli para poder orar, para poder estudiar la palabra, para amonestarse unos a otros, a amar al Señor, a crecer en el conocimiento de Dios, a animarse, a consolar a los que estaban desanimados. Ellos no se quedaron perdiendo el tiempo, hermanos, viendo telenovelas o series.
por horas. Estos hermanos, por como es el proceder de Pablo, se quedaron en una armonía compartiendo de las cosas del Señor. Probablemente Pablo, con los que estaban con él, Lucas, tuvieron contarle cosas como: si supieran las tribulaciones que vivimos, pero Dios nos dio la victoria. Si supieran las tempestades por las que pasamos, pero la providencia de Dios nos trajo hasta Malta. Contando las grandezas de Dios y de cómo el amor y la misericordia de Dios los guardó y los protegió en ese viaje. Mire lo que dice el Salmo capítulo 119 en cuanto a esta coinonía y esta armonía entre hermanos. Salmo capítulo 119 versículo 63. El salmista decía: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Yo soy amigo de los que te temen, de los que te honran, de los que te buscan. Yo esa persona la quiero como mis mayores amigos. Ahora la pregunta ¿es lo que hacemos nosotros también? Nuestros mayores amigos son los hermanos de la iglesia, aquellos que no hemos sido unidos porque estudiamos juntos, aquellos que no hemos sido unidos porque son mis compañeros de trabajo. No, mis mayores amigos. Dirían en Colombia, como esos panas, mi sangre, esos que son como, mejor dicho, mi hermano. Son aquellos que han sido unidos a mí, no por ventura, sino por la sangre preciosa del Cordero inmolado, Cristo Jesús. Esos son mis amigos, esos son mis hermanos, con ellos es que yo quiero estar. Es lo que el salmista está diciendo. Yo soy compañero, yo tengo un vínculo profundo es con ellos, con los que temen al Señor, con los que honran al Señor. Cuando uno viaja a otro país, escuche, y todos hablan sus idiomas, portugués, italiano, francés, inglés, incluso al español. Usted que es colombiano, usted le da igual. Pero cuando usted escucha un acento colombiano en otro país, usted trata de identificar a esa persona. ¿Dónde está? Allá. Y usted no está esperando una presentación, usted va y se presenta. Hola, ¿cómo está? No, ¿y de dónde es usted? ¿Verdad? Mire, yo soy de tal lado. Páseme su número, y empieza uno a tener un vínculo con esa persona. Y no es nada de uno. Cuando usted viaja a otro país le pasa eso, por el acento, por la manera de hablar, por cómo se... Y a veces hay cristianos trabajando en la misma empresa y no saben ni que son cristianos. No tienen un vínculo, no tienen compañerismo, no tienen coinonía. La pregunta es, ¿somos nosotros así como Pablo? ¿Dispuesto a pasar 7 días con sus hermanos orando, leyendo la Biblia? Me gusta llamar a mis hermanas para poder, hermana, ¿cuándo nos podemos reunir a orar? No somos cristianos domingueros. El domingo voy a estar allá, pero entre la semana, ¿no será que puedo sacar un espacio para reunirnos y leer la Escritura y meditar en las bondades del Señor? Compartir, hermanos, las obras que Dios ha hecho, las maravillas que Él ha obrado en nuestros corazones, intercambiar los pensamientos. Mire lo que estamos leyendo. Estamos leyendo las Escrituras. ¿Por qué no llamar a un hermano, una hermana y ven, ¿qué piensas? ¿Te pareció interesante la estrategia de cómo, en este caso, Noemí le dice a Ruth que vaya hasta allá donde está vos, en medio de una fiesta, y que lo deje que tome, y cuando tome se haga al lado de él y se acueste? ¿Qué piensas de eso? Yo quiero saber tu opinión. No sabemos quién es Ruth, no sabemos quién es Noemí, porque no leemos la Biblia, no tenemos nada que compartir. Pero si hablamos de otra cosa, sí. Si mencionan a Shakira, si está facturando o no, si mencionan a las cantantes de hoy día, sí sabemos, hermanos. Es más, nos apresuramos al salir del trabajo y llegar a casa o contarle a la amiga, al vecino, no sé qué. Oye, ¿qué te pareció ese cliente como llegó? ¿Viste cómo era todo como engreído? Sí, por eso estuvo bien que hicimos esto. Oye, el jefe estuvo como mal geniado hoy. Increíble, ¿no? Y empezamos a compartir las cotidianidades. ¿Y por qué no hablar de Cristo? ¿Por qué no intercambiar los pensamientos acerca de la palabra? ¿Sabes? Ya que tú me compartiste de Filipenses, yo estaba leyendo en estos días en Colosenses y me llamó la atención esto. Y compartir, hermanos, 7 días. Eso no estaban perdiendo el tiempo. Es lo que quiero que resaltemos. ¿Acaso no dice la Escritura en Proverbios
Capítulo 13 debe ser: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que anda o el que se junta con necios será quebrantado, será destruido. ¿Dónde está nuestro deleite, hermanos, en cuanto al compañerismo? Nos deleitamos cuando nos encontramos con aquel amigo de antaño. ¡Qué alegría, qué gozo! ¡Wow! Hablar de cualquier cosa menos de Dios. ¿Acaso disfrutamos realmente estar con los hijos de Dios? ¿Acaso nos sentimos gozosos y estar a gusto de el estar junto a ellos? Que yo a mi lado tenga a alguien por el quien Cristo murió. ¿Acaso es mi mayor deleite el poder estar con ellos en oración, cantando al Señor, el poder decir: hoy, Señor, estoy gozoso cuando de repente estábamos cantando y todos cantando, escuchar la voz de mi hermana, del otro, ¡ah, qué alegría! O está uno: uy, ese hermano sí que canta desafinado. Uy, aquel sí que se adelanta o se retrasa al cantar. ¿Ha visto las personas que se reúnen en diciembre y están tomadas? La gente del mundo, aquellos que están perdidos sin Cristo, sin Dios en la vida. Ellos no están pensando en que el que está al lado está cantando afinado, o se sale o no. Están compartiendo con su amigo, con su compañero. Estamos en el mejor momento, el mejor lugar cuando la iglesia de Dios se reúne a gozarse, a deleitarse, a mirarse unos a otros. Y hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Esta mañana tuve una carga especial por tu hijo, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está Sucede así, hermanos. ¿Estamos unidos realmente a los hermanos o no somos hermanos? Porque ese es un mandamiento del Señor, que os améis los unos a los otros. Ayer una hermana me preguntaba por un hermano que tenía tiempo que no venía, hoy lo veo aquí, y me da mucha alegría, me da mucho gozo. Quiero saber qué es de su vida, cómo le ha ido. Y todos tenemos compromisos, hermanos, pero estos hermanos dejaron su agenda a un lado, y el mismo Pablo, para estar 7 días con sus hermanos, compartiendo. Estudiando la palabra. Ahora, aparte, hermanos, de esto, hay un riesgo bastante grande al estar compartiendo siempre con aquellos que no temen y aman a Dios. La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque desde que somos niños nuestros padres dicen: con ese no se junten. Pero nuestros padres son envidiosos, son personas malas. Algo sabrán, ¿o no? Claro. Bueno, de la misma manera Dios nos invita a lo mismo. Nos invita a no juntarnos en un sentido de un vínculo íntimo y estrecho con aquellos que no aman a Dios. Sí, un compañerismo normal, compañero de trabajo, hola, ¿cómo estamos? Sí, amabilidad, cortesía, respeto, servicio. Pero ese vínculo, esa alegría, esa coinonía, ese gozo, solamente con los mismos de su... Usted no va a ver a lobo andando con oveja. No, oveja anda con oveja, mi hermano. Oveja anda con oveja. Y la oveja no aúlla. No, hermanos. Y a veces hay cristianos que no pasa nada, andando con oveja, con lobos. Hermanos, tarde que temprano habrá una consecuencia. Habrá una consecuencia. Es más, luego de repente, como hay un riesgo tan grande en acercarnos y estar tanto tiempo con personas que no temen a Dios, ¿qué sucede? Que este vínculo va creciendo y este compañerismo va creciendo con gente que no ha nacido de nuevo, que no ama a Cristo, que empezamos a ser contaminados y nuestra manera de hablar cambia. Ahora empieza a asemejarse a la de ellos. Y nuestra manera de reírnos cambia. De los chistes que antes no nos reíamos, ahora nos reímos. De las conversaciones soeces o vulgares que antes no participábamos, ahora participamos. De las imágenes que consideramos indecentes, ahora no pasa nada. No nos da ni frío ni calor, no sentimos nada. Perdemos toda sensibilidad y todo temor. Entonces ya empezamos a dejar de congregarnos. Ay, es que tengo calor. Ay, es que tengo frío. Es que está lloviendo. Me gustaría saber si cuando tenemos que trabajar le decimos al jefe: jefe, no voy a trabajar porque está lloviendo. Nadie hace eso. Pero no, al estar con tantas personas y
no influenciarlas con el poder de Cristo, sino ser influenciado de ellas hacia nosotros. Empezamos a dejar de congregarnos, ya no empezamos a orar, ya dejamos de orar, ya no queremos orar, porque no pasamos tiempo con nuestros hermanos, con los que podamos orar y alimentarnos en la fe y amonestarnos unos a otros a las buenas obras, a crecer en santidad, a amar más al Señor, a temer más su palabra. No nos amonestamos unos a otros, sino que andamos más con personas que no temen a Dios, y estas nos inducen al pecado. Sus expresiones se vuelven las nuestras. Nuestro amor por Cristo empieza a menguar y ya disfrutamos la compañía con ellos y no con los cristianos. ¿Y qué va a hacer el domingo? Tenemos un partido, vamos a hacer un asadito y vamos a estar en el río. Nos acompaña, y el cristiano no. Pero ¿por qué esa cara? Porque tengo que ir a la iglesia. Es que es mejor estar en la casa del Señor, con los hermanos del Señor, con el pueblo del Señor, cantándole al Señor, escuchando la palabra del Señor, en presencia del Señor, o estar echándose agua en un río, hermanos. Esto pasa porque nuestro compañerismo con estas personas se ha tornado una amistad fuerte y nuestros lazos están allí, nos hemos atado a ellos. ¿Le pasa algo a un hermano? Bueno. Una hermana o un hermano pide oración, bueno. Le pasa algo a su compañero de trabajo, mejor dicho, pastor, yo hoy no puedo ir a la iglesia porque es que hay alguien en el trabajo que... Pero hermano, hace unos días también hubo un accidente en la iglesia, una hermana se accidentó, un hermano estuvo enfermo, otro estuvo en el hospital. No, pero es que usted tiene que entender que ese compañero de trabajo, o sea, sí, pero cuando era el hermano de la iglesia ni te preocupaste. El Señor nos está exhortando en esta mañana a examinar eso. Y por último, versículo 15 y 16 de Hechos 28, ellos se quedaron 7 días allá, coinonía, estudio, oración, mantener esa hoguera encendida, esos corazones siempre ahí apasionados por Cristo, por su palabra. Hechos 28, versículo 15 y 16, dice, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, escuchen, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Qué vemos ahora? Ellos se fueron de Puteoli, llegaron partían a Roma, y mientras llegaban a Roma como tal, escuche esto, se encontraron, varios hermanos oyeron de que ellos estaban ahí, ¿y qué hicieron? Lo fueron a recibir. Y esto era una costumbre que solamente tenían con o la familia o con la realeza. Incluso en la cultura colombiana en el tiempo antiguo, cuando alguien venía viajando muy lejos, la familia iba a esperarlo en el terminal. Era algo bonito. Llega a tal lugar ahora. Antes no, antes iban hasta allá, le recibía, cuénteme cómo le ha ido, y empezaba uno a actualizar la agenda. ¿Qué vemos hoy? Indiferencia, mis hermanos. Hay indiferencia en los corazones. Hay hermanos que salieron esta semana de Semana Santa y volvieron. No se reportaron. Nadie les preguntó tampoco dónde estaban. Nadie les preguntó cómo les fue, qué hicieron. Es como si no existiesen, hermanos. No hay. Los hermanos, vea, unos sabían, otros recibían, otros sabían. Estaban todos informados unos con otros, un mismo lenguaje. Se preocupaban los unos por los otros. Hace días atrás hay una familia en esta iglesia que llovió tan fuerte que el techo se les cayó y se estaba negando toda la casa. Muchos de nosotros no sabemos quiénes son, porque no nos vinculamos. No nos vinculamos, hermanos. Y esto debe corregirse. Eso debe corregir cuando usted se acerca, usted dice, no voy a saludar a los que siempre saludo. Yo a tal hermana nunca le voy para allá. Hola hermana, mi nombre es tal. No soy muda, tengo voz. Manifieste, hermano, el amor de Cristo. No nos quedemos en silencio. Estos hermanos, nos vamos a esperar que llegue Pablo, que llegue. Ya lo vamos a recibir. Necesitamos hablar con él, que él vea nuestro amor, nuestro afecto hacia él, nuestro interés. Ellos lo recibieron como si fuera una persona famosa, como si sintieran que lo conocían de hace años. Él ya les había escrito una carta anteriormente a ellos, mostrando su amor y su deseo.
¿Qué pasó? ¿Qué resultado dio en Pablo este recibimiento, este gozo? Dice, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Porque uno también se desanima, hermano. Hay hermanos aquí que están pasando luchas fuertes y otros que estamos como indolentes a la situación. Entonces yo no, cuando me pase alguna cosa, yo estoy ahí clamando. Acercarse a orar los unos por los otros. Escucha esto. En la reunión que hubo allí, dice que ellos lo recibieron hasta el foro de Apio. Yo estuve buscando, era una población mercantil que estaba a 68 kilómetros de distancia, lo que hoy recorreríamos aproximadamente en 1 hora, un poco más, ¿no? En un auto. Pero ellos iban a pie, a 68 kilómetros. ¿A cuánto está Agua Azul? ¿25, 30? 31 kilómetros de distancia. De aquí a Agua Azul a pie es la mitad del camino. A pie. ¿Qué estaba haciendo sol? ¿Qué tenemos que ir con el sol? Está lloviendo. ¿Y qué importa la lluvia? Vino el hermano Pablo. Y los otros, los de Tres Tabernas, dice, era un punto de descanso en la vía de Apio y estaba a 48 kilómetros al sur de Roma. Venían ya camino a Roma. Y los hermanos, no vamos para aquella aquí, vamos hasta allá. Y eso me hizo pensar algo. Ellos no les importó la distancia, ellos querían oír la predicación de Pablo. Y yo pregunto, ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a esforzarnos para oír la palabra de Dios? ¿Cuántos kilómetros estamos dispuestos a recorrer para escuchar la sana doctrina del Señor, la dulce palabra de Dios? Hoy gozamos de privilegios, tenemos auto, tenemos moto, tenemos bicicleta, tenemos buseta. Y aún así, hermanos, ponemos problemas y dificultades para venir a congregarnos. Ay, es que me vino a visitar un primo muy lejano de otro país. Bueno, usted le dice al primo, me voy para la iglesia, si quiere me acompaña. Ay, no, pero yo vine de tan lejos a visitarlo. Sí, pero vino uno que vino de más lejos que usted. Vino desde los cielos por mí. Yo no le voy a quedar mal a él. Si usted quiere, me espera porque el culto es tanto tiempo y tenemos la tarde. Y alguien que viene de visita no se va al mismo día. Sí, se va al mismo día, pastor. Bueno, usted le dedica el tiempo después del culto. Pero muchos de nosotros preferimos la visita que a Cristo, hermanos. Estos hermanos querían escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos kilómetros de distancia está? No importa, vamos a escucharlo. ¿Acaso soy esa clase de cristiano que no quiero hacer ningún mínimo esfuerzo por oír la palabra de Dios? No quiero hacer ni un sacrificio por escuchar la palabra de Dios. El salmista decía, Salmo 122, 1, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista decía, yo me alegro, me gozo con aquellos que dicen, vamos a la casa de Dios, vamos. Hay hermanos que desaniman al otro. Juliana, sí. ¿Cómo está, Juliana? Bien. Tú vas a ir a la casa de Dios hoy. Yo la verdad, yo no estoy muy segura. ¿Tú qué dices? Y el otro que quería ir, yo como que tampoco, no sé, yo también me quedo. No, hermanos, debemos amonestarnos unos a otros y motivarnos a sacrificarnos, ¿a qué? Escuchar la palabra de Dios. El versículo 15 al final dice, al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Quisiera señalar 4 cosas con respecto a dar gracias a Dios y 4 cosas con respecto a tomar valor. Lo primero es que Pablo dio gracias a Dios por la próxima terminación de su viaje. Ahí era donde Pablo quería llegar. Ahí era donde Dios le dijo, te voy a hacer que seas mi testigo en Roma. Segundo, Pablo dio gracias a Dios, escuche, por la bondad y la misericordia que le habían acompañado durante todo su peregrinaje. Porque fue un trayecto largo, él dio gracias a Dios. ¿Por qué más dio gracias a Dios? Por los numerosos amigos que tenía. Amigos que Dios le había enviado y lo había puesto en su camino. Dio gracias a Dios porque en cada momento de necesidad Dios levantaba a esos amigos. Y por último, Pablo dio gracias a Dios por ver la evidencia de la presencia del Evangelio de Dios allí. Cómo el Evangelio había prosperado en Roma. Habían cristianos que venían a recibirlo.
Él dio gracias. Sin embargo, también dice, tomó aliento o cobró valor, cobró fuerzas. ¿Por qué cobró fuerzas o cómo tomó valor Pablo? Escuche, creyendo que Dios lo guiaría hasta el final de su viaje. Segundo, cobró valor creyendo que la misericordia de Dios no le fallaría en esta última parte de su vida. Cobró valor creyendo que no le faltarían amigos en Roma y que su amigo celestial nunca lo abandonaría. Versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Conclusiones, hermanos. Primero, debemos llegar a nuestro destino. Pablo llegó a Roma. No hemos de quedarnos en el camino, hermanos, entretenidos. No importa lo duro de las tempestades, no importa lo cómodo de los privilegios en los tiempos de paz y de buenos puertos o de vientos tranquilos. No debemos sentirnos cómodos en nuestro peregrinaje por la tierra. Gracias damos a Dios por los privilegios. Gracias damos porque nos da una casa, un techo, un calzado. Gracias porque nos da un empleo. Gracias porque nos da la comida. Gracias. Pero Señor, no nos conformamos con porque este no es nuestro destino, hermano. Nuestro destino es estar en la presencia con el Señor en el cielo. Y eso debemos recordarlo. Que nuestro corazón entienda que nuestro mayor tesoro está allá, no acá. Nuestra mayor posesión no está aquí, hermanos. Está en los cielos. Y tal vez por nuestro afán en la tierra de amontonar, qué sé yo, hemos olvidado el blanco. Es ir al cielo. Es nuestra patria celestial. Es estar allá. ¿Qué importan estas trivialidades de la vida? Tantos afanes con que se afana el hombre y todo se queda aquí. Pero nuestras almas, las que Él compró con su sangre, estarán en la eternidad con Él. Esto es un mensaje que Cristo predicó, que han predicado los apóstoles, sus discípulos, y hoy seguimos predicando, y que es una verdad que está muy empolvada. Parece que ahora tenemos que predicar acerca de cómo hemos solamente de vivir aquí y no de prepararnos para estar allá. Hermanos, debemos llegar a nuestro destino. Y para hacer eso, debemos hacer lo que Pablo hizo: perseverar en oración, estar en constante crecimiento en el conocimiento de Dios, guardarnos en santificación progresiva cada día, manifestar el amor los unos a los otros, sobre todo entre la familia de la fe. Debemos congregarnos para amonestarnos y exhortarnos los unos a los otros a amar más a Dios. No podemos vivir, hermanos, separados del cuerpo. Ningún miembro del cuerpo, un dedo que es amputado y puesto en refrigeración, no se puede mover. No se puede mover. No puede hacer nada. De la misma manera, nosotros no podemos desligarnos del cuerpo de Cristo. Somos ese cuerpo, Él es la cabeza. Debemos llegar a nuestro destino. Somos peregrinos y hay un gran rey y un reino que nos espera. Hay una silla, hay una morada, hay una mesa. Eso es nuestra gloria. Lo de aquí, hermanos, es solo polilla. Lo de aquí, hermanos, es solo paja que será destruida con el fuego. Segunda conclusión: debemos cumplir nuestra misión. Pablo ya había sido asegurado por parte de Cristo de que él iba a ir a Roma, pero se le había encomendado la misión de proclamar y predicar el evangelio. ¿Pero solo a Pablo, pastor? No, Señor. Mateo 28 invita a que proclamemos y prediquemos el evangelio, hermanos, a toda criatura, dice. ¿Cómo estamos con respecto a esa misión? Hemos estado estudiando la palabra para entender lo que la Escritura enseña acerca del pecado, acerca de la justicia de Dios, acerca de su santidad, acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca de la cruz, acerca de su sangre, para entonces proclamarle a mis conocidos, a mis compañeros, a mis allegados. ¿Acaso el enemigo ha enmudecido mi boca? ¿Acaso sigo siendo prisionero de Satanás, que no puedo proclamar la libertad que Cristo me ha dado? No, hermanos, debemos cumplir nuestra misión, es nuestro trabajo. ¿A cuánto le hemos compartido el Evangelio esta semana? ¿A cuánto le hemos compartido el Evangelio? Escuche, el mes que pasó, ya se acabó.
El año está entrando casi a mitad. ¿A cuánto le hemos compartido el Evangelio? Es nuestra misión, es nuestro deber, no es un consejo. Cuando estábamos en el colegio, los profesores enseñaban que todo verbo que terminara en at, et o it implicaba principalmente un imperativo. Si dice id, es que una orden, es un imperativo. Predicad, otro imperativo. Proclamad, son solo imperativos, son solo órdenes que se nos dan, no son consecuencias. Si tiene un tiempo dentro de todo su trabajo, todo su afán, todo el trajín de su vida, y tiene un pequeño espacio para hablar de Cristo, entonces puede hacer. No, debemos proclamar el Evangelio, es nuestra misión. No se le delegó a los ángeles, no se le delegó a los querubines, serafines, arcángeles, se le delegó a la iglesia. Id y hacer discípulos, id y predicar el Evangelio. Tercera conclusión y última: debemos comparecer ante el juicio. Todos sabemos a qué iba Pablo allá. Pablo iba a un juicio. Pablo iba a comparecer. Es más, el versículo 16 dice que unos fueron entregados al prefecto militar porque iban a hacer el procedimiento, el protocolo para pasar por su respectivo juicio cada uno. Bueno, debemos comparecer ante el juicio. Esto es inexcusable. Todos debemos pasar. La Biblia enseña en 2 Corintios 5:10: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tal vez hemos olvidado eso, hermanos. Tal vez hemos olvidado que hemos de dar cuentas por lo que hablamos y porque callamos. ¿Por qué pudiendo hablar de Cristo callamos? Daremos cuenta. ¿Por qué pudiendo hacer el bien hicimos el mal? Daremos cuenta. ¿Por qué pudiendo orar perdimos nuestro tiempo? Daremos cuenta al Señor. Ellos iban como prisioneros para ser juzgados por su juez. Bueno, nos muestra una vez más la vida de todo ser humano que ha de ser juzgados. Aquellos cristianos en el tribunal de Cristo y aquellos que no son hijos de Dios comparecerán ante el gran trono blanco, donde descubrirán que sus nombres no se hallan escritos en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. Oremos, hermanos.